El polvoriento escenario de Oriente Medio, cuna de civilizaciones y crisol de conflictos, había sido testigo de décadas de tensiones larvadas entre el joven Estado de Israel y sus vecinos árabes. Tras la traumática Guerra de Independencia de 1948, que marcó el nacimiento de Israel y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, la región nunca encontró una paz duradera. La crisis de Suez de 1956, una humillante derrota para Egipto, sembró semillas de resentimiento que germinarían en la confrontación de 1967. Escaramuzas fronterizas, incursiones y represalias se convirtieron en una sombría normalidad, manteniendo la región al borde del abismo. La primavera de 1967 trajo consigo una escalada vertiginosa. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, carismático líder del nacionalismo árabe, tomó una serie de decisiones que encendieron la chispa de la guerra. El cierre del estratégico estrecho de Tirán al tráfico marítimo israelí, un acto de abierta hostilidad, asfixiaba la economía del joven Estado. Paralelamente, el despliegue masivo de tropas egipcias en la península del Sinaí, junto con la retórica beligerante que emanaba de El Cairo, Damasco y Amán, creó en Israel una sensación palpable de amenaza existencial. El mundo observaba con creciente ansiedad cómo la región se precipitaba hacia el conflicto. Los intentos diplomáticos de las Naciones Unidas y de las potencias internacionales por desactivar la crisis resultaron infructuosos. La maquinaria de guerra se había puesto en marcha, impulsada por la historia, la ideología y el miedo mutuo. En cuestión de días, la tensa calma se rompería en una conflagración que cambiaría para siempre el rostro de Oriente Medio. Este es el relato de la Guerra de los 6 días, un conflicto breve pero de profundas y duraderas consecuencias. Para Israel, la acumulación de fuerzas árabes en sus fronteras era una pesadilla hecha realidad. Rodeado por enemigos que abiertamente llamaban a su destrucción, el pequeño Estado se sentía cada vez más aislado y vulnerable. La coalición que se cernía sobre el Egipto con su poderoso ejército, Siria atrincherada en los altos del Golán y Jordania, vacilante pero finalmente arrastrada al conflicto, representaba una amenaza sin precedentes. En el seno del gobierno y el ejército israelí, el debate sobre cómo responder a la creciente amenaza era intenso. Voces prudentes abogaban por la moderación y la búsqueda de una solución diplomática, pero la sensación de urgencia y la memoria del Holocausto alimentaban un clamor creciente por una acción decisiva. La opción de un ataque preventivo, una medida arriesgada pero potencialmente decisiva, comenzaba a ganar terreno entre los líderes militares. Al otro lado de las fronteras, los movimientos de tropas árabes eran interpretados por Israel como preparativos para una inminente invasión. Los tanques egipcios cruzando el canal de Suez hacia el Sinaí, el despliegue de artillería siria en las alturas del Golán y la llegada de contingentes iraquíes y de otros países árabes reforzaban la percepción israelí de un cerco mortal. El significado estratégico de estos movimientos era claro: cortar las líneas de suministro de Israel, dividir el país y, en última instancia, borrarlo del mapa. En la arena diplomática, los esfuerzos por evitar el conflicto se estrellaban contra la intransigencia y la desconfianza mutua. La ONU, impotente ante la escalada, veía cómo sus resoluciones eran ignoradas. Las potencias occidentales, divididas en sus intereses y temerosas de una confrontación directa con la Unión Soviética, no lograron articular una respuesta efectiva. La diplomacia había llegado a un callejón sin salida, y el destino de la región pendía de un hilo. Ante la inminente amenaza, la cúpula militar israelí llegó a una conclusión fría y calculada: la supervivencia del Estado dependía de la audacia de un ataque preventivo. La fuerza aérea israelí, aunque numéricamente inferior, era una fuerza altamente entrenada y motivada. Durante semanas, se había elaborado un plan meticuloso, la Operación Focus, un golpe quirúrgico destinado a neutralizar la principal amenaza, la aviación enemiga. La madrugada del 5 de junio de 1967, el silencio antes de la tormenta envolvía las bases aéreas israelíes. Los pilotos, conscientes de la trascendencia de su misión, aguardaban la orden de despegue. A las 7:45 de la mañana, hora local, la calma se rompió. Oleadas de aviones de combate israelíes, principalmente cazas Mirage 3 y bombarderos ligeros Vautour, alzaron el vuelo en formación cerrada, dirigiéndose hacia el oeste a baja altura sobre el mar Mediterráneo y las dunas del Sinaí, buscando eludir los radares egipcios. El objetivo era ambicioso:
10 bases aéreas egipcias estratégicamente ubicadas, desde el Aris en el norte hasta Luxor en el sur. La planificación era impecable, cada escuadrón tenía objetivos específicos, y la sincronización era crucial para asegurar el factor sorpresa y evitar la dispersión de las fuerzas israelíes. Al llegar a sus objetivos, los aviones israelíes descendieron en picado, lanzando sus bombas y ametrallando las pistas, los hangares y los aviones enemigos estacionados. La sorpresa fue devastadora. Los pilotos y el personal de tierra egipcios fueron tomados desprevenidos. Muchos aviones fueron destruidos en tierra antes de tener la oportunidad de despegar. Las pistas quedaron inutilizadas por los cráteres, impidiendo cualquier intento de respuesta inmediata. En cuestión de 3 horas, la Fuerza Aérea Egipcia, que superaba en número a la israelí, quedó reducida a escombros. Más de 300 aviones egipcios fueron destruidos, una pérdida catastrófica que alteraría irreversiblemente el curso de la guerra. La onda expansiva del ataque aéreo israelí se sintió en toda la región. La superioridad aérea, obtenida de manera tan audaz y contundente, se convirtió en la clave de las victorias terrestres que seguirían. El mundo árabe quedó atónito ante la audacia y la efectividad del golpe israelí. La comunidad internacional, inicialmente confundida, pronto comprendió que la guerra había comenzado con una dramática demostración de fuerza. Con el control del cielo asegurado, Israel lanzó sus ofensivas terrestres en 3 frentes simultáneamente: el desierto del Sinaí contra Egipto, Cisjordania contra Jordania y los altos del Golán contra Siria. En el vasto y árido desierto del Sinaí, el ejército israelí se enfrentó a las atrincheradas fuerzas egipcias. La estrategia israelí se basaba en maniobras rápidas y envolventes, buscando romper las líneas enemigas y alcanzar el estratégico canal de Suez. Las divisiones blindadas israelíes, lideradas por generales como Ariel Sharon, avanzaron con determinación, utilizando la velocidad y la sorpresa como sus principales armas. El papel de los tanques Centurión y M4 Sherman israelíes fue crucial, enfrentándose a los T-54 y T-55 egipcios. La infantería israelí, apoyada por la artillería y el constante apoyo aéreo, limpiaba las posiciones enemigas. Sin embargo, la resistencia egipcia fue en muchos puntos tenaz, con soldados luchando con valentía desde sus fortificaciones. Se produjeron feroces batallas por puntos estratégicos como Rafah, el Aris Siyu y Memkatef. En pocos días, las fuerzas israelíes lograron romper las principales líneas de defensa egipcias y avanzaron rápidamente hacia el oeste, alcanzando las orillas del Canal de Suez. La captura de la península del Sinaí, con sus importantes puntos estratégicos y sus campos petrolíferos, fue una victoria contundente para Israel. Miles de soldados egipcios fueron hechos prisioneros, y una gran cantidad de equipo militar fue capturado o destruido. En un rápido avance, las fuerzas israelíes lograron tomar el control de toda Cisjordania, incluyendo ciudades importantes como Jericó, Belén y Hebrón. La captura de Jerusalén Oriental, incluyendo el Muro de los Lamentos y otros lugares sagrados, fue un momento trascendental para Israel, marcando el fin de la división de la ciudad que había existido durante casi 2 décadas. Sin embargo, la victoria también trajo consigo la ocupación de un territorio con una gran población palestina, un hecho que tendría profundas implicaciones para el futuro del conflicto. La caída de los altos del Golán marcó el final de los combates en la Guerra de los 6 días. En tan solo 6 días de intensos enfrentamientos, el mapa de Oriente Medio había cambiado drásticamente. A medida que las victorias israelíes se sucedían en los diferentes frentes, la comunidad internacional intensificó sus llamados al cese de hostilidades. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó varias resoluciones instando a un alto el fuego inmediato. Tras 6 días de intensos combates, y con sus objetivos militares en gran medida alcanzados, Israel aceptó el cese de fuego, seguido por Egipto, Jordania y Siria. El final de la Guerra de los 6 días dejó un saldo devastador en términos de pérdidas humanas y materiales. Miles de soldados y civiles perdieron la vida en ambos bandos. Una gran cantidad de equipo militar fue destruido o capturado. La magnitud de la victoria israelí fue innegable, pero también dejó profundas cicatrices en la psique de los países árabes. El cambio territorial fue radical. Israel se encontró bajo el control de la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los altos del Golán.
El nuevo mapa de la región reflejaba una dramática expansión del territorio bajo control israelí. La euforia en Israel por la victoria se mezcló con la conciencia de los nuevos desafíos que la ocupación traía consigo. La Guerra de los 6 días fue mucho más que una breve confrontación militar. Sus consecuencias resonaron durante décadas y continúan moldeando el conflicto árabe-israelí hasta el día de hoy. La profunda desconfianza y el resentimiento generados por la guerra crearon nuevas barreras para la paz.